LGBT, de las comunidades lésbicas, bisexuales, trans, gay, intersexuales, en este caso, en este país. Y para eso tengo algunos apuntes. También me voy a remitir a un trabajo anterior, que también lo hemos trabajado con Fernando Carrión en el proyecto Fronteras, María José, que está aquí presente, con Francisco, sobre un concepto que se llama corpografías. Un poco para invitarles a pensar en conjunto con nuestras invitadas magistrales. Es realmente un honor poder tener a Chechi Alvarado acá en Quito, poder tener a Silvia Buendía también en Quito y estar, ¿no es cierto?, en persona pensando estos temas. Entonces, algunas anotaciones que van a servir para enmarcar este conversatorio, pero que también sirven para enmarcar el libro, en el cual ya estamos embarcadas. Como decía, nos da mucho entusiasmo. Todavía pensamos que, ¿no es cierto?, las ideas y las formas de plasmar esas ideas pueden tener efectos positivos, por ejemplo, en cómo informan la política pública. Y sobre todo, poder dialogar en temas que nos conciernen de diferente manera, pero que nos conciernen a todas las personas aquí presentes y en este territorio. Algunas alusiones también, cuando mencionaba sobre los géneros y cuando armábamos este conversatorio y este libro, y también es por eso un honor estar aquí con Danilo Manzano, es pensar en conjunto el territorio en relación con sus afectaciones, pero también pensar en el territorio no como un territorio únicamente geográfico, vacuo, ¿no es cierto?, no solamente de personas, sino además pensar en la territorialidad como en el territorio mismo de las personas. Es decir, la primera geografía de una persona es su cuerpo. Entonces les invito a pensar en el territorio como el cuerpo mismo de cada uno y una de nosotros, y en esas intersecciones mirar cómo nuestros cuerpos geográficos, ¿no es cierto?, están siendo intervenidos, alterados, impactados por las diferentes formas de desigualdades geopolíticas, ¿no es cierto?, geográficas, políticas, pero también ambientales, también sociales, también económicas, por supuesto. Entonces, ¿qué ideas, ¿no es cierto?, qué enlaces podemos hacer entre género, territorio, cuando nuevamente la primera geografía es nuestro cuerpo? Me parece que de esa manera podemos acercar algo que a veces nos parece muy distante, sobre todo quienes vivimos más, ocupamos más un territorio entre comillas urbano, ¿no es cierto? Ahora hay muchas discusiones y sabemos que en 30 años, más o menos, la mayor cantidad de población del mundo va a vivir en las ciudades. Sin embargo, cuando pensamos en territorio, generalmente nuestro imaginario suele aparecer zonas rurales, zonas periféricas urbanas y aparentemente no de tanta competencia o no de nuestro camino diario. Entonces, nuevamente es acercar esa geografía del cuerpo al territorio, como el primer territorio. También pensar, como les había mencionado, en el libro en corpografías, justamente veíamos territorio, fronteras. Pensábamos con Ireri Ceja y con Cristina Yepes, mis coautoras, en cuáles son las marcaciones del cuerpo en estas relaciones, ¿no es cierto? Cuando los cuerpos están sometidos en un territorio, a un determinado espacio, ¿cuáles son las lógicas de estos espacios? ¿Cuáles son las lógicas de estos cuerpos ocupando estos espacios? Es decir, pensar en el territorio como polisémico, pensar el campo en la ciudad en el campo, y eso ya no es difícil de ninguna manera en las formas de construcción, ¿no es cierto?, bastante accidentada, digamos así, de las ciudades. Y en muchos casos del abandono, ¿no es cierto?, de las áreas rurales. Por grafías, entonces, en corpografías, pensamos en un cuerpo marcado que te cuenta el espacio que está habitando. Y en esas marcaciones podemos, por ejemplo, pensar en la categoría de feminicidio. Es una marcación que mata, ¿no es cierto?, no es menor. Entonces, a pesar de que estoy pensando acá en varias cosas que siempre escucho en espacios como este y en otros, a pesar de que el número de homicidios de hombres es mayor en este país y en el continente,
hay una diferencia y eso queremos también plasmar en esta conversación sobre territorio y la geografía del cuerpo. La diferencia es que a las mujeres les mata a alguien que les dice que les ama. Y eso no sucede a la inversa con los hombres, ¿no es cierto? Los hombres, la tasa de homicidio es mayor por otras razones. Generalmente no por una persona que les amaba o que le dice que les ama, que después, en base a ese, entre comillas, amor, decide terminar con su vida. Entonces queremos preguntarnos por qué un cuerpo específico, una corporalidad, un territorio determina una violencia o cómo funcionan las diferentes vulnerabilidades territoriales. Y aquí nuevamente, ¿no es cierto?, no solamente con la interseccionalidad, sino con otras herramientas, pensar en que no es lo mismo ser una mujer indígena, ¿no es cierto?, trans, como Samay Andy, mi estudiante en la Universidad de San Francisco, que es una mujer transfemenina, quichua amazónica. Entonces, no es lo mismo ser Samay Andy que, ¿no es cierto?, una mujer blanco-mestiza escolarizada en una ciudad como Quito. Y ustedes pueden seguir armando sus propias variables de intersecciones. Entonces, cuando hablamos de territorialidad, queremos saber cómo afectan inconmensurablemente, diferenciadamente a los territorios de las personas, es decir, sus cuerpos. Entonces, ojo y cuidado aquí con hacer una lectura de lo que yo suelo llamar como la opresión, las olimpiadas de las opresiones. Es decir, aquí no estamos tratando de medir quién sufre más y quién sufre menos. Estamos buscando mostrar cómo los sufrimientos encarnados en los cuerpos están relacionados con estas interseccionalidades y el territorio como un espacio principal para poder reflexionar sobre las mismas. Entonces, nuevamente, no es quién es más vulnerable que otro en ciertas circunstancias, y sabemos que las vulnerabilidades son particulares. He dado 2 ejemplos, y Danilo, Chechi y Silvia les van a dar bastantes más y de sus propios territorios, por lo tanto ustedes pueden tener un paisaje comparativo, sino mirar cómo esas vulnerabilidades, además diferenciadas, nos afectan en conjunto como ciudad, como país, de maneras puntuales. Es decir, a la final, en las vulnerabilidades, desigualdades y violencias del territorio cruzadas por géneros, perdemos todos y todas, de diferentes maneras, pero perdemos absolutamente todos y todas. Estoy pensando aquí en la geografía crítica humana, el trabajo fantástico que hace el colectivo de geografía crítica en este país, de cómo se vincula el territorio con el cuerpo. ¿Cómo traemos entonces del cuerpo al territorio? Sería una pregunta para ustedes, ¿no es cierto? Y aquí estoy pensando también, y con esto voy a cerrar, para tener todo el tiempo necesario con nuestros panelistas, es en el trabajo de Camila Torres en Cuenca sobre agricultura sostenible y solidaria, nuevamente el accionar de las mujeres campesinas rurales en el Azuay, en relación con formas de entender la tierra cercana a formas de entender su filosofía, ¿no es cierto?, y en relación con formas de bienestar. Y estoy pensando aquí también en el último trabajo de Manuela Pic sobre las mujeres indígenas de Chimborazo y su acción puntual en la constituyente del 2008, para que lo que hicieron fue nada menor. Lograron solas, porque en realidad se quedaron solas, es decir, ninguno de los grupos activistas o similar ideológicos les apoyó, pero lograron entonces plasmar que sus derechos, ayudadas del derecho internacional, que los derechos a la tierra, es decir, que el derecho a la tierra y a su territorio es un derecho también a una vida sin violencia, porque el territorio habitado por ellas es también el territorio de su cuerpo que habita ese territorio. El movimiento corporal con música estimulante, automático. Repetitivo. Quisiera que ojalá ya tengan en sus nubes, ¿no es cierto?, mentales,
esta relación de que el territorio del cuerpo no está separada con el territorio geográfico, político, económico, social y sus afectaciones. También dejarles con la imagen, ¿no es cierto?, de las mujeres amazónicas, Sarayaku, por ejemplo, y la manera en la que han buscado también en acciones políticas, en acciones discursivas y similar, liderazgos femeninos al interior de sus comunidades que han tenido un papel fundamental, por ejemplo, en conflictos con compañías transnacionales como la CGC y en manifestaciones no violentas, solidarias, comunitarias, en contra, ¿no es cierto?, del extractivismo, en este caso, de una del país, muestran también formas de reconocimiento y visibilidad que pasan nuevamente por el cuerpo geográfico de las mujeres indígenas, en este caso, a partir de la geografía territorial. No es difícil, en realidad, conectar estas geografías del cuerpo, ¿no es cierto?, y del género con los géneros. Las vulnerabilidades que sufren las mujeres, en este caso mencionadas, están dadas por corporalidad y por concepciones estereotipadas y jerarquizadas alrededor de lo femenino. Y es ahí donde fácilmente podemos relazar opresiones y discriminaciones que sufren las personas, las comunidades LGBT en base a una concepción nuevamente estereotipada, estigmatizada sobre qué significa femenino. Les dejo con ese ejemplo aparentemente inocuo, ¿no es cierto?, tengo varios ejemplos, voy a pensar en uno, el color, ¿no es cierto? El color nos parece algo tan inocuo y todavía por un color, por ejemplo, rosado, tenemos investigación que nos muestra cómo niños son perseguidos y violentados por usar un color aparentemente no suficientemente femenino, y de ahí ustedes pueden aumentar no cumplir los mandatos de género o similar. Es decir, no podemos o no deberíamos desligar una conversación sobre territorio del cuerpo, sobre prácticas discriminatorias en relación a lo femenino, independientemente del cuerpo que lo habita. Muchas gracias. Y con este preámbulo tengo el gusto enorme de dejarles con Chechi Alvarado, es viceprefecta de la SUAY, activista feminista. Gracias, Chechi, por acompañarnos. O Silvia. Necesitamos todos los micrófonos con la transmisión. Sí, por eso. Está siendo transmitido por Facebook. Pero no sabemos desde cuál se está transmitiendo. Desde... Pásale este micrófono, tengo que tener. Gracias. Bien, muchas gracias, buenos días. Estoy muy complacida de estar aquí con Danilo, con Silvia, con María Amelia, con Francisco y con cada uno de ustedes. La verdad es, siempre los espacios de Naflaxo son muy ricos en debate y espero que este no sea la excepción, sino que al contrario, ojalá podamos aprovechar también del bonito lugar así circular para que podamos compartir muchas ideas. Yo voy a hacer un planteamiento que quizás puede causar algunas provocaciones. De eso se trata, ¿no?, de dejar más que respuestas muchas preguntas, y quizás voy a hacer un planteamiento bastante más general de lo que me atrevería a pensar que Silvia y Danilo lo vayan a puntualizar más. Yo soy viceprefecta en la provincia de la SUAY. Antes fui concejala de Cuenca y antes pude ser jefa política en el cantón Cuenca, ¿no? Tuve la posibilidad de ser asambleísta constituyente suplente también en la constituyente de Montecristi, y entonces creo que puedo hablar desde la experiencia de los gobiernos locales, pero también desde la experiencia de haber sido parte del Estado central en una de las categorías más chiquitas de representación, que es la jefatura política.
Acá en Quito no tienen, no hay gobernador, el presidente está aquí, no hay gobernador, pero en todas las otras provincias tenemos desde la estructura del Estado central, pues gobernaciones a nivel de provincia, jefaturas políticas a nivel de cantones y tenencias políticas a nivel de parroquias. Y entonces yo voy a hacer un planteamiento que inicia diciéndoles y reconociéndome como absolutamente descentralizadora. Y yo creo que la descentralización en este país urge, ¿no? Es algo a lo que estamos llamados con verdadera urgencia. Y quienes estamos en los GATS, en los gobiernos locales, si no somos capaces de poner este tema en el debate, entonces no nos sirve de nada hablar de presupuesto, de obras, de proyectos, si es que no atacamos al concepto. Y para mí el concepto es generar un Estado descentralizado de verdad, como manda nuestra Constitución, ¿no? Que dice que tenemos que ser de gobierno descentralizado. Si soy descentralizadora a ultranza, entonces soy una crítica acérrima del centralismo. Y creo que varios de los problemas de este país pasan porque el centralismo no nos da las respuestas. El centralismo no ha construido un modelo de Estado eficiente. Y siento que las muestras están a la vista. María Amelia en su preámbulo nos ha dado ya varias, y seguro Silvia y Danilo van a aterrizar mucho más. Pero de manera general, si hablamos de la garantía de derechos en el Ecuador, si hablamos del sistema de protección de derechos en el Ecuador, es un sistema ineficiente. Es un sistema que, como decía Edwin Miño en su bienvenida, solamente vemos crecer las cifras del horror. Y en el caso del Ecuador, me atrevo a plantear que la década pasada es la muestra de que a más ingresos estatales, no necesariamente mejor calidad de vida y mejores condiciones de derechos. Y creo que la cifra que más nos aterra es la de embarazo adolescente. La década anterior, la década de la bonanza, la década de ya tenemos carreteras, es también la década de ya fracasamos con las niñas. Y hoy es el Día de las Niñas. Es una bonita coincidencia estar en este espacio en este día. Es un día que apenas se celebra desde el año 2012. El Día del Niño lo tenemos no sé cuánto tiempo, pero recién, y quizás frente a los horrores que nos pasa, ha sido necesario hablar del Día de la Niña y de poner especial énfasis en lo que a las niñas nos pasa sin que les pase a los niños. Y la cifra de embarazo adolescente, insisto, para mí es la cifra del terror. ¿Por qué? Porque nos muestra la violencia sexual, porque nos muestra las condiciones de precariedad en las familias, porque nos dice cuántas vidas quedan truncas por la imposibilidad de continuar con sus proyectos de vida, y porque nos dice que no vamos a romper el círculo de la pobreza. No hay manera de que una niña madre pueda superar condiciones de pobreza y otorgar mejores condiciones de vida a su hijo de la que ella misma ha sido víctima. Y en nuestro país, violencia sexual, embarazo adolescente, está asociado también a condición económica, ¿no? Y eso también hay que decirlo, porque cuando nos escandalizamos, muchas de las veces no reconocemos que aquí hay un factor de clase también, ¿no? Frente a esto, y teniendo como preámbulo entonces que mi tesis es el centralismo no ha sido eficiente frente a los derechos, que nuestra Constitución nos manda a ser un Estado descentralizado y que no hemos avanzado nada en descentralización, me atrevo a decir, planteemos un modelo descentralizado para el ejercicio de los derechos. En el texto que Francisco anunciaba, quizás estará para febrero, en ese texto yo me atrevo a lanzar unas ideas. No es un proyecto, el texto no da espacio y seguramente no tengo la capacidad para hablar de toda la política fiscal, lo que significaría en materia tributaria, todo lo que significaría para completar un modelo descentralizado. Pero en la parte específica de derechos me atrevo a plantear 3 ideas madres, 3 ideas gruesas que es sobre la que les invito a que después podamos compartir. La primera gran idea es que tenemos que entender que los GATS no somos homogéneos y que aunque en el país 224 territorios se llamen municipios, no son homogéneos. Y entonces tenemos municipios de 600.000 habitantes como la ciudad de Cuenca,
pero tenemos municipios de 4.000 habitantes, como el Cantón El Pan, que está en mi provincia también. Y entonces, cuando el legislador legisla para municipios, yo me temo que lo que tiene en su cabeza son los municipios capitales de provincia en el mejor de los casos. Pero en su cabeza no están el 56% de municipios en este país que tienen menos de 30.000 habitantes. Y que el momento que hacemos normas sin conocer la realidad del territorio, entonces son normas imposibles de cumplir, son normas ineficientes. Y entonces, los consejos cantonales de protección de derechos que están atribuidos a los municipios, una cosa es el Consejo del Distrito Metropolitano de Quito, que tiene más presupuesto que 4 cantones de mi provincia, a los consejos que se puedan integrar en estos municipios, a los que yo llamo municipios rurales. Municipios rurales. Entender a los GATS en su diversidad pasa también por entender cuál es la relación en los territorios urbanos y rurales en nuestro país. Yo soy viceprefecta y soy fanática a este momento de mi provincia y soy fanática de los gobiernos provinciales, porque creo que en este país esta incomprensión que tenemos de lo rural nos ha llevado también a menospreciar a los territorios rurales y nos ha llevado a debilitar a los gobiernos que están encargados de la ruralidad. Y entonces, cuando pensamos en descentralización, esto lo sostengo igual en un libro que está dentro de la serie de Derechos y Territorios que se publicó anteriormente, cuando pensamos en descentralización, yo digo pensamos en clave urbana. Y hemos sido incapaces de pensar en descentralización ubicándonos geográficamente en la ruralidad y entendiendo que no es lo mismo, como decía María Amelia, no es lo mismo nacer en un barrio de Quito Norte que nacer en Sarayacu o en Nabón. No es lo mismo, ni siquiera es lo mismo nacer en Cuenca, ¿no? Y entonces necesitamos generar esta comprensión territorial de manera diferente. La segunda gran idea que quiero plantear, les decía, la primera es entender los GATS en su diversidad, en su heterogeneidad. Al momento que hacemos esto, pasamos para mí naturalmente a una reflexión que para mí es muy natural en este momento. Y es que si los municipios son el nivel más heterogéneo que tenemos, las provincias somos el nivel más homogéneo que tenemos. Somos apenas 23 gobiernos provinciales en el país y un régimen especial que es Galápagos. Las provincias somos los integradores del territorio urbano y rural. Las provincias somos el nivel de gobierno intermedio. No son las regiones. Las regiones nos las inventamos en la Constitución de Montecristi, pero 10 años después no hemos logrado generar una sola región en el país. La aspiración de tener un gobierno intermedio no la tenemos que claudicar. Es que hay que reconocer que ya tenemos gobierno intermedio. Y ese gobierno intermedio somos las provincias. Y el gobierno intermedio cumple precisamente esta función de bisagra entre lo nacional y lo local. ¿Qué tan difícil será, y me atrevo a lanzar una bomba, eliminar las gobernaciones? ¿Para qué el presidente de la República se reúne con los gobernadores de las provincias? Ya sabemos lo que le van a decir. Le va a decir en 4 diapositivas lo que dirían sus ministros, porque el gobernador lo que hace es compilar lo que los ministerios hacen en su provincia. ¿No será que el presidente de la República tendría que tener un gabinete, un consejo de gobierno con las 23 provincias que no están representadas por sus empleados, sino por sus autoridades electas? Es decir, por los prefectos y prefectas. Y entonces empezar a construir un modelo descentralizado por el principio, entregando poder al territorio. Entregando poder al territorio. Si nosotros creemos en los gobiernos provinciales como este nivel de bisagra y como este nivel intermedio, los gobiernos provinciales hoy día, por constitución, sus órganos legislativos están integrados por los alcaldes de sus respectivos cantones y por representantes de las juntas parroquiales rurales de su territorio.
Fíjense que en los municipios hay representantes de concejalías urbanas y rurales, pero los gobiernos rurales, que son los gobiernos parroquiales, no están representados en el municipio, en el consejo municipal, están representados en el consejo provincial. Cuando en marzo del próximo año elijamos las nuevas autoridades, tiempo después el Consejo Nacional Electoral tiene que convocar a un colegio electoral con las juntas parroquiales de cada provincia para elegir los representantes que irán a las cámaras legislativas de la provincia. Ese espacio de legislación provincial que reúne a parroquias y cantones, que debería ser capaz de discutir política pública, y ya voy al siguiente punto en eso, debería ser también ese espacio en donde emulemos lo propio. El prefecto con los alcaldes, la prefecta con las alcaldesas y con los gobiernos parroquiales, haciendo un verdadero consejo de gobierno territorial provincial y tomando decisiones de política pública y de obras de carácter provincial. En el caso del Ecuador, como les decía, esta cosa que yo describo como una especie de desprecio a lo rural se ha visto claramente reflejado y se ve todos los años reflejado cuando miramos los presupuestos y cuando miramos la superposición de competencias que tenemos. Los gobiernos provinciales, para quienes no lo conocían, tenemos constitucionalmente la competencia de desarrollo económico provincial. Para mí, la competencia madre, pues, ¿no? Porque de la competencia de desarrollo económico debería salir la competencia de fomento productivo, que es otra de las competencias, de productivo agropecuario, la competencia de riego, que es otra de las competencias, la competencia de vialidad inclusive, porque las vías son para el desarrollo, pues. Las vías son para el desarrollo económico, las vías son para la conectividad que provoca el desarrollo. Las prefecturas tenemos competencias potentísimas y sin embargo, el momento de distribuir presupuestos, lo que recibe parroquias, más de 800 en el país, y provincias, es equivalente al 50% de lo que reciben los municipios en el país. Y de lo que reciben los municipios en el país, el 33% reciben 3 municipios del país: Quito, Guayaquil y Cuenca. María Amelia decía, en 30 años toda la población va a estar en las zonas urbanas. Ojalá no. Ojalá no. Y yo soy de las personas que, cuando en los foros internacionales se habla de la urbanización del planeta casi como destino, digo, ojo, es que eso no está dado. Y no lo podemos dar por hecho. Necesitamos trabajar para que eso no ocurra. Ninguno de nosotros va a comer si es que la gente sale del campo, abandona el campo. Ninguno de nosotros va a comer. El ODS 2 de hambre cero, que dice hambre cero, no dice disminuir en 5 puntos, en 10 puntos, no. El ODS dice hambre cero. De ese ODS dependen todos los otros 16 ODS, y ese ODS depende que no se cumpla el fatalismo de la urbanización del planeta. Y entonces, hablar de repartir poder a los gobiernos locales, hablar de repartir dinero a los gobiernos locales, es hablar de una propuesta descentralizadora que para mí es la única en la que podamos ir combatiendo todas las desigualdades, todas las inequidades, y podamos trazar un camino en donde entendamos, ojalá todos, desde el conserje hasta el presidente de la República, que el fin último de la administración y de toda decisión pública es garantizar derechos, y que toda obra, hasta el cemento más puro y duro, como decimos, tiene como fin garantizar derechos. Para eso es importante incorporar esta reflexión de derechos de manera contundente, a que no nos pase lo que les decía hace un momento. Los 10 años de la década de mayores ingresos petroleros del país son los 10 años de retroceso del Ecuador en embarazo adolescente, en femicidios, en violencia sexual a niños y niñas. Es decir, a mayor plata, mayor derechos, no es tal. A mayor obra pública, mayor derechos, no es tal. Necesitamos hacer
que las cosas funcionen de manera más eficiente y para mí es un modelo descentralizado. Hay que eliminar, para mí, insisto y lanzo otra bomba, hay que eliminar todas las oficinas buzón que tiene este país. Y necesitamos reconocer que los niveles de gobierno que tienen competencias exclusivas son esas las instancias con las que se tiene que trabajar. Yo me pregunto, ¿para qué tenemos oficinas descentralizadas del Ministerio de Agricultura si la competencia de fomento agropecuario es de las parroquias, de los gobiernos provinciales? Que tengamos al Ministerio Rector, por supuesto, pero ¿con quién tiene que ejecutar la obra? Con los GATS. Es que eso dice nuestra Constitución, que somos un Estado de gobierno descentralizado. Pero aquí hay que hacer todo un plan de austeridad para quitar al Instituto Aeroespacial del Ecuador. Es decir, no nos atrevemos a desmontar una estructura que la hemos llevado durante años y que es ineficiente, probadamente ineficiente, pero no queremos corregirla. La tercera gran idea que les propongo, y con esto voy cerrando, quizás es la más linda y la más problemática, y ya que las otras eran bastante problemáticas. Pero la tercera gran idea es que yo siento que hablar de este Estado descentralizado y de un modelo descentralizado para promover la garantía de derechos, para ser más eficiente, debe partir del principio de que la Constitución nos da el marco, pero nos empuja para que los territorios podamos avanzar. Los derechos, dicen, son progresivos. Siempre deberían ir hacia adelante. Edwin Miño planteaba y decía: nunca va a ser buen momento para que hablemos de los temas espinosos y de los temas que los políticos rehuimos. Nunca va a ser momento para hablar de la interrupción voluntaria del embarazo, nunca va a ser momento para hablar por lo menos de la despenalización del aborto en caso de violación. Siempre va a haber conflicto. ¿Será que hay algún territorio que está más listo para eso? ¿Será que hay algún municipio o alguna provincia en la que esa discusión se la puede dar? Si la Asamblea Nacional no puede darla, ¿pueden darlos los consejos provinciales, los consejos municipales? Y empezar progresivamente a cambiar alguna realidad. Yo pensé en esto cuando en una reunión, en un proyecto del que Danilo era parte de empoderamiento político para activistas de LGBTI, compartí con un grupo de activistas en la ciudad de Cuenca y había unas mujeres trans poderosísimas de una parroquia rural de Manabí. Y eran súper empoderadas y hablaban de los temas de seguridad. Y cuando yo conversaba con ellas y las veía, decía, quizás, solo quizás, puedo estar equivocada, solo quizás en esa parroquia rural en donde las mujeres trans han sido las que han dado pelea por los temas de seguridad, tal vez ahí, en ese lugar, sea más fácil ser mujer trans que lo que es en Cuenca. Tal vez. Porque ellas han logrado un espacio de reconocimiento, porque han trabajado por un tema que incumbe a toda la comunidad, porque han logrado resultados y porque ellas finalmente, a través de su necesidad particular, habían resuelto un problema de la comunidad en general. Es decir, puede haber algún territorio en donde la mente y el corazón esté un poco más abierta para discutir los temas por fuera de qué dirá la prensa internacional o local. Puede ser que los territorios puedan empezar a generar propuestas y programas y atreverse a ser un poco más vanguardistas y ambiciosos en el tema de derechos. Hay muestras. La ciudad de Cuenca propuso una ordenanza por los derechos LGBTI y la provincia de la Azuay también. Y tenemos ordenanzas locales que garantizan los derechos humanos de la población LGBTI. En la provincia de la Azuay hicimos una cosa que a lo mejor hizo mucho ruido, pero ya el ruido era bueno, y era proponer el matrimonio simbólico de parejas LGBTI. Nosotros no podemos resolver el tema del matrimonio, es un tema de competencia exclusiva del registro civil. Pero dijimos, bueno, hagamos un registro civil azuayo para quienes quieran firmar ahí su unión. No sirve, legalmente no sirve para nada sirve. Pero apoya a la causa. Hizo bulla, sí, muchísima, ¿no? Nos sacaron el aire, nos seguirán sacando, ¿no?
pero provocó debate y movilizó pensamiento y ideas dentro de la sociedad. Y me parece que esa es de las cosas que deberíamos pensar. En los países de régimen federativo, las normas locales normalmente van más adelante que las normas nacionales. Y tenemos casos en América Latina muy grandes en esto. Yo no digo que rompamos el principio de Estado unitario que tiene el país. Pido que apliquemos un Estado descentralizado, un modelo descentralizado, que además permita cumplir el principio de progresividad en los derechos y que si la Constitución dice que todos los niveles del gobierno, todos, somos los garantes de los derechos constitucionales, entonces nos atrevamos un poco a hacer que los consejos cantonales, los consejos provinciales, no le tengan tanto miedo a legislar sobre derechos. Yo siempre digo, las sesiones de los consejos municipales pueden ser absolutamente aburridas cuando se pasan solo aprobando líneas de fábrica, permisos de urbanización y cosas así, ¿no es cierto? En eso se la pasan todas las semanas. Pero cuando entra una norma de derechos, qué bonito es el tema. Ayer en la ciudad de Cuenca se propuso la ordenanza para el reciclaje inclusivo y esa ordenanza dice que se va a prohibir todos los temas de plásticos desechables, de espumaflex y una serie de normas. ¿Por qué lo puede hacer? Porque el municipio regenta los temas de basura. Sí, pero ahí están tocando temas de producción también. ¿Qué vamos a hacer con todas las fábricas de espumaflex? Pero es un tema de derechos, es un tema de ODS, es un tema de cambio climático. Si lo podemos hacer en temas tan concretos, Galápagos es el primer territorio del país libre de sorbetes, ¿no? ¿Cuándo será que un territorio dice voy a ser el primer territorio del país libre de niños vulnerados sexualmente? ¿Y cuándo nos vamos a poner una norma que se atreva a ir, ¿no? Que se atreva a poner controles en la producción, que se atreva a cambiar los modos que están habituados y decir, me voy a hacer cargo de los derechos en mi territorio, me voy a hacer cargo. Y como me voy a hacer cargo de los derechos en mi territorio, pues soy tan capaz de decirle a la fábrica de espumaflex, vaya pensando a qué se va a dedicar y qué nuevos productos nos va a proponer, como lo hizo ya Guayaquil también con una ordenanza y tienen unos plazos, ¿no es cierto?, 2 años y demás. Pues bueno, ¿cómo vamos a ir diciéndole a las escuelas que pueden ir perdiendo sus registros y sus permisos de uso de suelo si es que siguen acumulando denuncias de violencia sexual en sus aulas? Es decir, ¿cómo utilizamos la Constitución para cumplirla? Para que todos los GATS nos hagamos cargo. Para mí pasa por darle este giro conceptual, este marco conceptual de un Estado descentralizado que da poder a los territorios. Poder de decisión, poder de ejecución, poder que tiene que venir con plata porque no hay posibilidad de que se hagan acciones sin recursos. Y que haga que este Estado centralista, obeso, este Estado que, como yo digo, igual que en las personas cuando esto de que la pancita baje la media nylon es bien deprimente, pero cuando la pancita ya no te deja ver los pies, ahí sí ya hay que ir a la dieta urgente y al cambio de vida drástico, ¿no es cierto? Yo siento que eso le pasa al Ecuador. Es un Estado centralista con obesidad mórbida que no se puede ver los pies, no puede ver su territorio. Para que el presidente pueda ver el territorio tiene que ver al ministro, al viceministro, al superministro, al subdirector, al director, al pucha, al coordinador, al encargado, al ni sé qué. Y después, además, le van a decir lo que el presidente quiere oír. Está funcionando de película. El plan Toda una Vida está espectacular. Y los indicadores se cumplen. Y la realidad es otra. Y hoy día tenemos un aparato burocrático enorme que trabaja por derechos, pero parece que el único derecho que garantiza es el derecho del sueldo del funcionario. Para eso hay que atrevernos a cambiar la estructura. Yo termino con lo que empecé. Creo que el centralismo en este país es el principio y el fin de muchos problemas, y en materia de derechos también. Urge un Estado descentralizado en donde seamos más eficaces y en donde no sigamos acumulando datos como los informes que tenemos que nos dan cuenta de que
no avanzamos nada, retrocedemos y nos pegamos con lo peor, con los niños y las niñas de este país. Ahora voy a necesitar que María Amelia me ponga mi presentación. El primer afiche, exactamente ese. Ahí está. Me lo hizo mi hija, así que me van a perdonar que tiene algunas cosas errores. Yo no manejo estas vainas. Pero qué chévere que es. Ahí tienen las flechitas. Ay, gracias. Perfecto. Qué chévere que es la juventud que nos ayuda a la gente mayor a realizar ciertas cuestiones. Es que yo vengo de una época en la que era máquina de escribir. Para mí la computadora es una máquina de escribir con pantalla. Ya, entonces es un poco difícil para mí, pero ayer mi hija me dio una mano. Aquí debería decir desde la vergüenza hacia el orgullo. Está bien, hacia el orgullo está bien. Porque yo lo veo de esta manera. Cuando hablamos de territorio, derechos, violencia y géneros, en mi territorio, en mi localidad, Guayaquil, yo siempre digo, el Ecuador somos muchas diferentes naciones y países que vivimos en compartimos un territorio chiquito. La norma de todas las cosas dentro de la política y de los espacios públicos y del poder es ese androcentrismo que nos marcó en el tema político. Los otros éramos las mujeres y esas otras corporalidades distintas de disenso sexual inclusive. Yo no voy a atreverme a decir que las mujeres y los LGBTI éramos exactamente iguales de ninguna manera, porque mucho hace poder decir, me agrupo, tengo un movimiento de mujeres y estoy luchando por mis derechos. Y el movimiento de mujeres del Ecuador ha hecho cosas maravillosas enfrentándose a un poder político hegemónico, patriarcal, misógino, machista y violento. Pero ¿cómo podíamos las personas LGBTI luchar por nuestros derechos cuando tu sola condición era un delito? ¿Cómo se puede luchar por derechos y pedir y reclamar derechos cuando solamente visibilizar tu condición ya te puede mandar hasta 8 años preso? La respuesta es muy simple, no se puede, no podemos. Ahora, haciendo esta investigación sobre cómo vivíamos los derechos, la violencia en las políticas públicas del territorio en Guayaquil y el Guayas, me topé con una cosa que yo por lo menos no sabía. Yo he tenido un aprendizaje maravilloso, por lo cual les agradezco que me hayan puesto a trabajar en este tema, porque mi visión era bastante más contemporánea.
Pero ¿qué pasaba, por ejemplo, en el Ecuador, allá por los años 50, 60, con el tema LGBTI? No pasaba nada, porque estábamos metidos en el closet siempre. ¿Qué comenzó a pasar en los años 70? Especialmente cuando teníamos un gobierno de dictadura militar. ¡Qué terror! Sin embargo, investigándolo, y esto hay que decirlo porque es una verdad histórica, durante las dictaduras militares no nos fue tan mal a los LGBTI. Parece que los militares tenían otros enemigos mucho más importantes que nosotros que combatir. Realmente no hubo medidas espantosas, extraordinarias por otro motivo, porque no éramos visibles tampoco. Yo recuerdo, yo era muy niña, cuando recuerdo estaba Guillermo Rodríguez Lara siendo dictador del Ecuador, y me acuerdo haber visto el día 31 de diciembre en Guayaquil corriendo a las viudas. No sé si ustedes saben lo que es las viudas. La viuda era la que acompañaba al año viejo, vestida de negro con los tules, para pedir la caridad para el año viejo, pero era un hombre vestido de mujer. No tenía nada que ver con la transexualidad, con lo transgénero, con lo LGBT. Era simplemente una manera jocosa de burlarse de una viuda, haciéndolo a través de un hombre. Sin embargo, el general Rodríguez Lara lo prohibió, pero lo prohibió por un tema moral, no por un tema de homofobia. Homofobia obviamente había, pero era porque qué mala impresión. No, correcto. Pero viene el regreso a la democracia y elegimos en el Ecuador al presidente más joven de ese momento, de izquierda, que sobre todo se destacaba por su discurso de derechos humanos y democracia. Y ahí es cuando empiezo a pensar qué nos pasó en nuestro territorio. Porque así como vino Jaime Roldós a ser el presidente, como este es el salón de afiches, yo traje afiches. No van a ver ninguna palabra de letras, es solamente afiches. Abdalá Bucaram se inicia como intendente de policía en Guayaquil en el año 1980 y tenía apenas 28 años y era jovencito. Era un político súper joven, supuestamente de izquierda, con un presidente que lo puso allí a ser un intendente de policía. Yo creo que este ha sido el personaje más homofóbico, desalmado, violento, patán, agresivo, y me quedo corta de adjetivos. ¿Por qué? Lo hemos olvidado, pero ahí saqué este recorte de la hemeroteca del Universo. Esto es marzo de 1980. Está el joven Abdalá Bucaram clausurando una discoteca porque tenía 164 jóvenes adolescentes menores de 18 años. Y eso era Sodoma y Gomorra para él. Y los metió presos a todos. A los 164 niños adolescentes. A la cárcel. Entonces cuando fueron la familia, por favor, a pedirle que lo saque, porque además era ilegal, no podía hacer eso, él dijo, solamente los voy a sacar si es que le piden perdón a Dios, a sus padres, y van a misa conmigo a la catedral, a pedir perdón por sus aberraciones y por ser tan, ¿cómo es que dijo?, perversos, corruptos, yo qué sé. Lo increíble de esta anécdota es que la misa se dio, y se dio en la catedral, y ahí estuvo el arzobispo de Guayaquil, Bernardino Echeverría, con Abdalá como que fuera el monaguillo al lado. Y estas historias hay que contarlas, hay que difundirlas, porque es importante. Y los hizo escuchar misa a los 164 jóvenes en la catedral junto con sus padres. Ya. En los archivos no... ¿Boleta de excarcelación a la salida? Sí. En los archivos ni siquiera sé si es que ahí mismo le firmó la boleta o si de repente lo flageló. Pero esto sucedió en mi ciudad de Guayaquil. Entonces, fue una detención arbitraria, fue una detención inconstitucional e ilegal, y la medida de excarcelación fue absolutamente absurda, además. Pero Abdalá Bucaram, su especial énfasis de persecución eran contra las trabajadoras sexuales trans, homosexuales y mujeres. Siendo intendente de policía, le prohibió a sus empleadas que usaran minifalda. Estamos hablando de los años 70, finales de los 70, 80. Cuando esto era una prenda de vestir totalmente en boga, moderna y de moda, pues no. Pero no solamente se los prohibió, las vejó, las amenazó con llevarlas presas y las hizo descoser el dobladillo de la falda. Y si tenían una abertura también tienes que coserla a pesar que no te podías mover, porque la abertura de la falda no solamente es sexy, también sirve para que puedas caminar. Y esto también lo hizo en la calle. Cuando salía a sus operativos iba con los policías y matones, y se veía una mujer con minifalda, palabra en ese momento, y la obligaba a descoserse el vestido, el ruedo de la falda. Y esto es algo que nos hemos olvidado, pero nos pasó a nosotros.
Y él decía a las mujeres, porque tú lo que quieres es que te violen. Tú estás dando pie. Y yo como intendente de policía tengo que cuidarte, protegerte, obviamente. Pero creo que lo peor que hizo Abdalá Bucaram fue, y esta fue la medida con la que se inició como intendente de policía, es que hizo una redada a trabajadoras sexuales trans de la ciudad de Guayaquil y las obligó a caminar desde el cuartel Modelo hasta el centro, al municipio, en una especie de senda de la vergüenza, como lo hizo la reina de Juego de Tronos, esta famosa, ¿cómo se llama? Cersei. Exactamente igual que Cersei, solamente que a Cersei, además de insultarle y tirarle basura, no le pasaba mucho más. A esta gente le tiraban piedras, les tiraban objetos contundentes. Y esto lo vivimos en Guayaquil y lo toleramos en Guayaquil. Pero además, nuestra sociedad de 1980 consideraba a Abdalá Bucaram un gran hombre. Esto había que hacerse, porque las mujeres teníamos que aprender y porque obviamente los maricones también tenían que aprender. Tengo que decir que en este momento todavía éramos delincuentes, estos son los años 80, mucho faltaba para que se despenalice la homosexualidad en el Ecuador. Pero esto, digamos, que fue lo más vejatorio en términos de derechos humanos y de uso de espacio público, de ciudadanos, porque estoy hablando de mujeres que sin ningún tipo de norma penal las agarraba en la calle y le decía, o descoses la falda o te vas presa. Y nos pasó y lo vimos y lo vivimos y lo toleramos, y había seguramente cosas que no le gustaba a cierta clase social y política de Abdalá Bucaram, pero esto no era una de ellas. Y así nos hizo una serie de cosas que yo no voy a pasar en este momento porque solamente hablaremos de este personaje espantoso y no quiero hacerlo. Pero pasa el tiempo, fue intendente muy poco tiempo, después fue alcalde muy poco tiempo, gracias al cielo, gracias a su corrupción, pero después vino una época espantosa en el Ecuador, y fue la época de la presidencia de León Febres Cordero, y de estos son los escuadrones volantes. Nunca se va a hablar suficiente del terror que impartieron estos escuadrones volantes en el Ecuador, también en Guayaquil. ¿Por qué? Porque era policía de élite, súper bien armada y súper bien formada, que lo que estaba haciendo era luchar contra los criminales. Pero ojo, nosotros éramos los criminales. Entonces, las vulneraciones de derechos humanos de personas LGBTI por el solamente uso y tránsito de la vía pública, inclusive constan en algunos informes de organizaciones de derechos humanos internacionales. Fue terrorífico. ¿Le importó a la sociedad? No, no le importó, porque éramos delincuentes. Ojo, lo que decía el artículo 506 del Código Penal era sexo, acceso carnal y sexual entre dos hombres del mismo sexo, hombres homosexuales. Pero cuando tú caminas por la calle solo y eres una persona, no sé, pues que para el concepto estético del policía eres afeminado, tú realmente no estás cometiendo ningún delito, solamente estás caminando por la calle. Y sin embargo, eran subidos a empujones y apresados. Esto siguió pasando durante mucho tiempo y llegó un momento en que ya no habían los escuadrones volantes, pero la policía seguía metiéndote preso solamente por deambular por la calle, no necesariamente ejerciendo el trabajo sexual, no necesariamente siendo LGBTI, bastaba tu estética y tu comportamiento. Y claro, a veces el abuso era tan enorme que te giraban la boleta de cárcel diciendo que estabas haciendo algo que realmente no estabas haciendo, escándalo. Pero pensemos que en las mentes de quienes estaban gobernando nuestras localidades, nuestros gobiernos seccionales, tu presencia, tu cuerpo, tu corporalidad era un escándalo. Ya eso constituía un escándalo. Bueno, pasó el tiempo y en Guayaquil tuvimos administraciones del Partido Roldosista Ecuatoriano, Abdalá y su caterva, hasta más o menos el año 92. No terminaron sus periodos porque siempre estaban huyendo por temas de corrupción, eran denunciados, entonces ahí tuvimos una sucesión de un año uno, 2 años después, etc. En 1992 gana la alcaldía de Guayaquil el ingeniero León Febres Cordero. Venía una presidencia brutal,
donde de hecho la idea de los escuadrones volantes creo que fue de él, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que viene a impartir una mano muy dura en el tema de administración y sobre todo del uso del espacio público. Y representaba la política que él dirigía sobre todo a este élite guayaquileña que no solamente se convirtió en la administradora de los espacios públicos, sino también en algo así como la dueña de la moral y las buenas costumbres que debían de imperar en este territorio. Claro, yo no voy a negar que puso en orden la casa. Yo trabajaba en el año 90, en plena alcaldía roldosista, en el municipio ni siquiera podías ir a pagar una tasa de predial. No existían oficinas, no había recaudación, no había una ventanilla. Teníamos que ir al Banco Central a pagar los prediales porque el municipio era una guarida de ratas. No tenían nada, no se podía. Claro, León Febres Cordero cierra el municipio durante un mes, se encarga de limpiarlo. Había una cantidad de ratas animales, de verdad. O sea, sí, porque casi todas las otras, zoológicamente hablando, gracias Chechi, las otras ratas se fueron llevando los escritorios, por si acaso. Se fueron llevando las lámparas, se fueron llevando casi todo, pero los animalitos quedaron allí y tuvieron que ser exterminados porque no se puede trabajar así, no se podía trabajar así. Entonces, en efecto, León Febres Cordero hace un trabajo de limpieza del municipio, un tema de administración puntual, pero también empieza una visionaria regeneración urbana que implica que Guayaquil tiene que ser un lugar para que venga el turismo. Y el turista, según esta visión, quiere ver cosas bonitas. Y hay cuerpos que no son bonitos. Hay corporalidades que deberían de estar escondidas. Los cuerpos LGBTI son de esas corporalidades. Entonces, en esta maravillosa regeneración urbana que hizo, que la verdad que sí le salió bonito, y tuvimos parques de nuevo. Ya no era simplemente un parterre ahí con polvo y lodo, sino que ahí ya había arbolitos, habían plantas, permanecían verde el césped, alguien las regaba, las cortaba, te decían no pises el césped, y claro, ya tú no pisabas porque antes no había césped. Y todas estas cosas positivas tuvieron un problema enorme, y es que se nos prohibió el derecho de admisión a veredas, bordillos, parques y malecones en Guayaquil. Y estamos hablando de que también éramos ciudadanos, no solamente las personas LGBTI. Solamente bastaba que estés de repente con un short muy pequeño o camiseta de tirantes, entonces ya tal vez el turista no quería ver eso. Mentira, al turista no le importa, pero en todo caso. Esto fue un problema enorme, y entonces ahí empezamos las organizaciones sociales, por primera vez en Guayaquil y en serio, a pelear por el uso del espacio público. Porque nuestra ciudad antes era un basurero, la verdad que era un basurero, pero nadie nos estaba impidiendo pasar por ciertas partes, o sea, realmente. Y ahí las organizaciones tuvieron mucho que decir también con el tema LGBTI, porque ya en noviembre del 97, en plena alcaldía de León Febres Cordero, se despenalizó finalmente la homosexualidad en el Ecuador. Sin embargo, esto no les importó demasiado, y había en el malecón, lindo malecón, un letrero que es el que está ahí, que ustedes lo pueden observar, y decía súper escuetamente: se reserva el derecho de admisión de la vía pública, del espacio público. Luchamos para bajarnos este oprobioso cartel, porque además estamos hablando de año 2000, etcétera, ya había pasado el tiempo. No podían evitarnos el uso del espacio público. ¿Qué les pasa? Sin embargo, este cartelito estuvo allí hasta el año 2010. En el año 2010, justamente, a inicios del 2010, hay una entrevista que también la descubrí gracias a este libro, en la que Carlos Vera le dice a Jaime Nebot, que ya era alcalde en ese momento: oiga, alcalde, pero usted sí sabe que no puede poner ese letrero en el malecón. No me importa. Pero, a ver, hay denuncias y hay organizaciones sociales que dicen que no deja transitar a personas LGBTI. Usted sí sabe que la homosexualidad ya está despenalizada en el Ecuador. Y Nebot dice algo que es, para mí, emblemático. Le dice a Carlos Vera: a ver, despenalizado en su casa, en mi ciudad, estos violadores de niños no van a caminar por las calles. Y peor por las zonas regeneradas.
Y esto es emblemático. Yo les veo la cara de sorpresa, wow, sí, wow, 2010. Sin embargo, la organización de ciudadanos y ciudadanas, amparándonos en una constitución que ya estaba desde el 2008, a punta de presión, y de una presión diaria, de una presión inmensa, y sobre todo de que ya desde la prensa, desde los medios, comenzaron a darnos visibilidad, una visibilidad que no teníamos antes. Entonces, tanto molesta porque esto también era un tema de libertad estética que también está en la Constitución. En diciembre de 2010, sin que nadie diga nada, sin que nadie lo sepa, se bajaron este cartel. Ahora, ¿dejaron de molestarnos por el ingreso? No, no dejaron de hacerlo. Y yo sería una persona infinitamente, ¿cómo te digo?, injusta, si te digo que esto solamente vino de la Administración Social Cristiana. No fue así. Tuvimos un gobernador en el año 2005, que fue Guido Chiriboga, ya fallecido, que fue un gran gobernador, una gran persona. Venía del centro izquierda, pero sin embargo Guido Chiriboga un día se le ocurrió hacer el operativo Caballero Rosa. ¿Y qué hacía el Caballero Rosa? Lo mismo que los socialcristianos con los LGBT en la calle, igualito. Pero, y aquí es importantísimo resaltarlo, las organizaciones sociales, los medios de comunicación, comenzar a hacer política en serio, comenzar a evidenciar lo que nos pasa, visibilizarlo, alzar la voz, gritar, empoderarte de tus derechos, saber a qué tienes derechos, pegarte pico a pico los grandes debates con los metropolitanos y los policías y comenzar a decir, ¿sabes qué? No me vas a seguir pateando. Desde el año 2006 más o menos comenzamos a pedir que nos permitan hacer el desfile de la Marcha del Orgullo. Y simplemente desde la Municipalidad de Guayaquil no nos paraban bola. Pero tanto jodimos que finalmente opera el milagro. Y es tremendo milagro. Si ustedes ven esto, es ni más ni menos que la carta con la que el secretario municipal de ese momento, Vicente Tallano, nos autoriza por primera vez después de años de pedirlo la Marcha del Orgullo en la ciudad de Guayaquil. Pero fíjense por favor en las manos. Cuando a mí me llegó casi me caigo para atrás. Esto es un trabajo de muchos años. No, claro, obviamente el mundo cambia, la sociedad cambia. No somos una isla. La globalización en el tema del internet también hace su trabajo. Sin embargo, esto es enorme, porque siempre habíamos estado marchando sin el permiso de la autoridad competente. Nos lo daba la gobernación, nos lo daba el prefecto, por ahí, algo hacíamos. Pero el dueño del circo no dejaba que los payasos salgamos a las marchas de las calles, pues, con nuestros colores y porque de nuevo, nuestros cuerpos, nuestras estéticas. Y en el tema de estética es importantísimo resaltar también la organización de mujeres feministas, que ya también por esta época comenzamos a decir, no importa cómo nos vistamos, tenemos derecho a transitar por las calles y hacer uso del espacio público porque es nuestro. Comenzamos otras organizaciones también desde las marchas de las putas a pedir también estas autorizaciones. Si les das a los LGBTI, a mí también me vas a dar. Y la marcha de las putas es pura y dura reivindicación del derecho a la libertad estética. Y también lo conseguimos. Pero no te puedes quedar en estos símbolos, porque a veces esto es simplemente pinkwashing. Mira qué inclusivo que soy. Mira, no me parezco a Lazo es peor que yo. Yo ya estoy mejor. Y es verdad, claro, es verdad. Esto sirve, a mí me gusta. Viva el pinkwashing porque por lo menos nos evidencia, pero no es suficiente. Porque se queda simplemente en el maquillaje, en lo externo, en la manita de pintura encima de la pared que está podrida. Necesitamos políticas públicas. Necesitamos políticas públicas. Lo simbólico es hermoso, pero también necesitamos desarrollo desde proyectos. Ahora, también tengo que decir que ya pasó desde el año pasado, agosto del 2017, conseguimos finalmente nuestra ordenanza LGBTI. No se llama ordenanza LGBTI, se llama Ordenanza para la Igualdad entre los Géneros, la prevención de la discriminación y la erradicación de todas formas de violencia basada en géneros. Pero háganme el favor, hablar de género en Guayaquil es súper difícil.
La gente le tiene pánico a la palabra género. Escuchan género y están armando todas sus marchas antiderechos. Con mis hijos no te metas, te vamos a convertir en gay, no queremos eso. Esto es un acto de valentía política y esto es un acto de voluntad política enormes. Porque ya teníamos una ordenanza del prefecto del año 2012, que es más o menos de la época de Azuay. De Cuenca, ok. Pero al prefecto no se le pudo, no le dejaron poner la palabra género. Y bueno, claro, hablas de discriminación, etcétera, etcétera. Chévere, pero aquí está nuestra palabra, emblemática, importante, nuestra bandera. Y si tú la lees, es una muy buena ordenanza. Tiene como considerando no solamente los artículos puntuales de prohibición de discriminación de la Constitución, se basa en los principios de Yogyakarta. O sea, es fantástica. Y habla de espacio público, y uso de espacio público, y libertad estética. Y por eso te digo que yo estoy muy contenta, porque si falta mucho por hacer, como lo dice el mismo alcalde, el cambio es brutal. Es tan enorme que parece que estamos hablando de dos partidos diferentes, de dos personas diferentes. No, el mismo alcalde que decía que no podía permitir que violadores de niños transiten libremente por la calle, es el alcalde que firma esta ordenanza. Y es el alcalde que ahora para las marchas nos pone las lucecitas del arco iris en el monumento más emblemático que tiene la ciudad de Guayaquil y el más gay también. Ya, Bolívar y San Martín. Esto simbólicamente significa muchísimo, pero va acompañado de una política pública, de una visión diferente y de tener la voluntad política, la valentía de decir, esto tiene que pasar. Y yo no te digo que Nebot no sea homofóbico, yo creo que todavía lo es, porque es muy difícil cambiar generacionalmente, tradicionalmente, toda tu crianza, tus valores, cómo viste la vida desde siempre. Pero déjenme decirlo que cuando las personas antiderechos de Guayaquil comenzaron a recolectar firmas para quitarle el cristiano al Partido Social Cristiano, y le hicieron la entrevista de que por qué nos ponía las lucecitas a los LGBTI en la rotonda, y él dijo, yo soy el alcalde de todos, y en Guayaquil no se debe discriminar. Y yo puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo, pero una cosa es clara, Guayaquil es una ciudad inclusiva y no puede discriminar a nadie. Y yo saludo ese mensaje, porque ese es el mensaje que nos va a llegar al futuro, al siguiente paso, aquí en el país y en el mundo. Muchas gracias. Bueno, qué gusto tener el honor de estar en este espacio con mis grandes amigas, con Cheche Alvarado, con Silvia. Agradecer muchísimo a María Amelia por esta oportunidad. También a Francisco, gracias. Es tan importante que cuando pensemos el derecho a la territorialidad, tengamos en cuenta que no solamente debe ser pensada desde quienes piensan en la creación de política pública desde el escritorio o quienes desde la academia reflexionan y piensan mucho en cómo debería ser la aplicación de esta, también desde los escritorios. Así que el hecho tan maravilloso de que quienes defendemos los derechos, y en este caso desde el activismo estamos en las calles y estamos atravesando las diferentes formas de violencia en el día a día, podamos plasmar a través de un libro nuestras experiencias, sobrepasa lo simbólico y creo que es algo digno de reconocer, así que muchísimas gracias también por eso. Yo me había querido preparar de la mejor manera dentro de los nervios. Esta es mi primera vez. A mí me encantan las primeras veces. Creo que todo el mundo. Sobre todo porque hace algún tiempo atrás yo le tenía un cierto, no quisiera decir rechazo, pero le tenía un poco de miedo a estos temas académicos. Me sentía muy distante, ¿no? Como muy, muy alejado. Pero claro, cuando te dicen, te queremos invitar a escribir en un libro tu experiencia sobre las cosas que has venido trabajando, realmente a uno le ponen a reflexionar desde el otro lado, porque merece mucha preparación, merece tener una gran experiencia de por medio, y este documento que ustedes lo verán plasmado ya para inicios del 2019 es una reflexión que si bien sale desde el trabajo que he venido realizando, pero que lo he venido también trabajando con el apoyo de muchas personas, de grandes activistas, a través de las cuales podemos, y hemos hecho esta compilación interesante. Yo quisiera
ser muy breve, sobre todo puntualizando cosas muy importantes de qué es lo que yo he decidido plasmar dentro de este libro. Primero, hay un contexto normativo tanto nacional e internacional. No quisiera comentarles al respecto porque son temas más de tipo legal que ustedes ya lo van a tener en el libro, pero que es sumamente importante tener en cuenta, puesto que si es que estos libros van a las 823 parroquias de todo el Ecuador, seguramente va a haber una persona de la diversidad LGBT que tiene que conocer dónde están plasmados sus derechos y desde dónde puede construir discurso cuando sufra alguna forma de discriminación. En un segundo momento yo quiero referirme, y me refiero dentro del libro, a estas características diferentes entre lo que es ser homosexual, lo que es ser LGBT en el espacio urbano y también en el espacio rural. Ya lo decía Chechi, en Quito tenemos un distanciamiento, una desconexión terrible con el Consejo Provincial, porque nuestra característica como ciudad metropolitana no nos hace pensar en cuáles son no solamente las potencialidades, sino cuáles son las obligaciones que tiene el gobierno provincial de cara a la construcción de ciudadanía y a la garantía de derechos. Sin embargo, viviendo en provincia y estando lejos de la capital de los ecuatorianos, como se conoce, la realidad es completamente diferente. Así que esta relación como sujetos de derecho, en la cual nosotros vemos o no a ciertas formas de gobierno, no solamente el central, sino también los gobiernos locales, depende mucho del lugar en el que estemos. Las realidades de las personas LGBTI en la ciudad de Quito atraviesan diferentes características. Una de las primeras y de las más fuertes es que aún cuando tenemos un marco normativo y hay una gran defensa de derechos plasmados en la Constitución, aún vivimos con miedo. Vivimos con miedo a expresar nuestra corporalidad, pero también tenemos y vivimos con muchísimo temor a expresar la libertad de afecto en el espacio público y también en el privado. Vivimos sociedades aún curuchupas, como se conoce en nuestro vocablo, que tienen temor a todo lo que dentro de las mal vistas como diferencias no contar con las poblaciones LGBTI y con organizaciones feministas para la construcción de esta agenda. Se elaboró un documento realmente espectacular, un proceso que duró aproximadamente 8 meses de trabajo entre la ejecución y sobre todo la sistematización de este insumo, que fue entregado al alcalde de la ciudad y que en la implementación de este trabajo no se hizo ni el 0.1% durante los 5 años de gestión. Como todas y todos saben, no es una novedad que la ciudad de Quito atraviesa la peor administración de la ciudad durante los últimos años. Y eso, claro que tiene que ver en el territorio, porque tiene que ver con los derechos de las personas LGBTI, pero sobre todo tiene que ver con todos los grupos históricamente marginados en la ciudad. La creación de la política pública como tal no solo tiene que ver con qué cantidad de ordenanzas, porque la política pública a nivel de la localidad se traduce en ordenanzas, se crean. Cuantas más ordenanzas tengamos, es verdad, es mucho mejor, es más reivindicativo. Pero si estas ordenanzas no vienen acompañadas de presupuesto, y si estas ordenanzas no vienen acompañadas de equipo de trabajo, de equipo técnico, que permita hacer este canal de interacción con la sociedad civil, realmente son ordenanzas que quedan plasmadas en la letra y en letra muerta
en la garantía de derechos de las personas LGBTI en el Ecuador y otros grupos de atención prioritaria ya tenemos bastante. Un ejemplo de esto, lo que pasa con las clínicas de deshomosexualización en diferentes territorios del Ecuador. Sin embargo, una vez que se genera esta construcción de esta agenda de los sueños, la famosa agenda de los sueños del Distrito Metropolitano de Quito, también teníamos en cuenta de que otra de las competencias que viene directo del COTAD y que Chechi Alvarado es experta en esto y que nos decía todo el tiempo, tienen que saber cuáles son las competencias del COTAD, es aquella que tiene que ver con un mecanismo de participación ciudadana y que aterriza en las juntas de protección de derechos, ¿sí? Los diferentes cantones en el país empezaron a trabajar, unos de una manera mucho más rápida, otros de una manera un poquito más lenta, pero resulta que Quito fue de los últimos. ¿Esto qué quiere decir? Nuevamente, en la pésima gestión que nosotros tenemos de la ciudad en cuanto a los derechos, ¿sí? Los consejos de protección de derechos a nivel del Distrito Metropolitano de Quito, que también incluyen poblaciones LGBTI, cometieron otro terrible error en cuanto a la creación de este espacio. Y lo hablo con conocimiento porque yo fui el representante transitorio de los grupos LGBTI. Las temáticas de ciudad, hablando ya más puntualmente dentro de nuestra territorialidad, cumplen características temáticas y territoriales. Los grupos de atención prioritaria, cuando trabajamos en la defensa de nuestros derechos, lo hacemos de la misma manera. De manera territorial, es decir, en mi barrio. ¿Cómo me organizo yo con las personas con cuales convivo en mi localidad? Y exigimos alcantarillado, exigimos obra pública, ¿sí? Pero por otro lado, también nos reunimos y nos autoconvocamos para exigir derechos, para exigir menos discriminación, para exigir presupuestos que nos permitan mejorar nuestra calidad de vida a través de acciones concretas en planes o proyectos. Sin embargo, la creación de este Consejo de Protección de Derechos en la ciudad de Quito tuvo en cuenta una sola manera, y esta tenía que ver con la forma territorial en la que supuestamente las organizaciones trabajan a nivel de la ciudad. Fue un error terrible, puesto que las personas LGBTI dentro de la ciudad de Quito no estamos organizadas a nivel de territorio. Nosotros trabajamos a nivel de tema. Sin embargo, tenía que conformarse un espacio de más de 20 personas en las cuales se exigían representaciones por cada una de las 9 administraciones zonales. Y si es que no tenías una dentro de este espacio, pues tenías que inventarte un mecanismo para que este grupo como tal sea representado dentro de su territorialidad. El trabajar a veces bajo esta figura representativa es muy ambiciosa, pero a veces también es muy perversa, porque se quita la posibilidad real de que quienes están trabajando en su territorio y sobre su temática tengan la oportunidad de tener una voz representativa a través de este espacio. En el caso de las personas LGBT, nuestra forma no es de trabajo a nivel 100% territorial, sino más bien temático, es decir, a nivel de todo el distrito metropolitano. La mayoría de organizaciones de LGBTI se concentran, en el caso de la ciudad de Quito, en el sector de la Mariscal. Entonces ahí también hubo una complejidad terrible por la falta de entendimiento, por la falta de comunicación, por no comprender de manera clara cómo trabajamos las y los activistas. Se generan estos espacios de participación, estos consejos consultivos sin tener un conocimiento claro, y no solamente en los temas de LGBTI, sino también dentro de los otros grupos de atención prioritaria. En el año 2015 se dio una vulneración de derechos terrible a 2 hombres gay dentro de una discoteca en el sector de la Mariscal. Los guardias del establecimiento agreden físicamente a este par de chicos y les expulsan del territorio, de su discoteca. Nos articulamos en menos de 3 días y convocamos a más de 500 personas en el espacio público. El espacio público ha sido mucho el tema de incidencia que a mí más me ha gustado trabajar en cuanto a los temas de LGBT. Pero hicimos una estrategia tan bien planteada, puesto que llamamos al representante de la Defensoría del Pueblo y en ese tiempo a Margarita Carranco, que estaba en la Secretaría de Inclusión Social. Y decidimos armar una estrategia que tenía 2 momentos. La primera, tomarnos del espacio público y armar una revolución, realmente un llamado de atención terrible a la ciudadanía por este tipo de actos homofóbicos. Pero en un segundo momento teníamos que meternos nuevamente dentro de la discoteca y volver a provocar este acto de homofobia. De manera simultánea, volvió la pareja a estar dentro de la discoteca y por otro lado nosotros estábamos ya en el espacio público armando
nuestra presencia, un plantón enorme con carteles, con pitos, con ruidos, con los colectivos feministas y con diferentes organizaciones juveniles que se han sumado en este tiempo a la defensa de los derechos LGBT. Los chicos dentro de la discoteca se volvieron a besar, nuevamente volvieron a ser discriminados. Lo que los dueños del establecimiento no se imaginaban es que la autoridad de la Defensoría del Pueblo estaba dentro y la Secretaría de Inclusión Social del municipio también estaba en el mismo lugar, ¿no? Obviamente en ese momento se armó un despelote, estábamos tan bien organizados, bendita tecnología, que cuando dijeron, listo, nos volvieron a discriminar, toda una bola de más de 500 personas en la Plaza Foch, nos fuimos caminando hasta fuera de la discoteca, le cerramos simbólicamente como que fuera un sello del SRI gigantesco que decía clausurado por homofobia, y les empapelamos de papel higiénico toda la discoteca, o sea, por fuera fue una cosa increíble. Sin embargo, la acción ciudadana reivindicativa que usa el espacio público, ¿no es cierto?, como para romper la cotidianidad de la gente, no puede quedarse solo ahí. Tenemos que ir y dar siempre un paso más allá y crear una política pública que nos permita palpar de mejor manera un cambio real ante este tipo de vulneraciones. Siendo así, escribimos un proyecto que llevaba por nombre Los Sellos Inclusivos. Los Sellos Inclusivos es una iniciativa de la ciudadanía, de las organizaciones de jóvenes de LGBT, que tenía como objetivo implementar en todos los espacios de entretenimiento, sean públicos o privados, unos letreros que digan: este es un establecimiento libre de toda forma de discriminación y homofobia. Porque nosotros comprendemos, y no somos egoístas, de que cuando hablamos de violencia y de discriminación hacia la corporalidad, hacia la visibilidad, es solamente hacia las personas del LGBT. Lo mismo pasa con las personas negras, con las mujeres en su diversidad, con las personas en situación de discapacidad, con las personas en situación de movilidad humana, con los pueblos y nacionalidades, es decir, todos los grupos de atención prioritaria que conforman y estamos dentro de un mismo territorio. Ingresamos a este proyecto con más de 300 firmas. A la presidenta de la Comisión de Género de la Alcaldía de Quito, que es la concejala Carla Ceballos, también un pésimo trabajo. La verdad, no hemos tenido los grupos de atención prioritaria apoyo por parte del Consejo Metropolitano. Son salvos las personas que realmente han hecho de pronto un elemento diferenciador, pero quienes han tenido el deber de trabajar en la creación de política pública que mejore la calidad de vida de las personas, de los grupos de atención prioritaria, realmente no ha existido. Y por eso, con conocimiento, yo lo digo libremente y con nombre y apellido, si no sentiría temor de poder decirlo, de manifestarlo. Cuando entregamos este documento, ¿no es cierto?, que dé paso a la creación de este proyecto, existió una transición. El alcalde decide sacar a la secretaria de Inclusión, en ese tiempo Margarita Carranco, y pone a una nueva persona. Empiezan los diálogos todo el tiempo, es decir, vengan colectivos, vengan activistas, presentémonos y veamos qué podemos hacer. Perfecto. Hay que trabajar siempre con la institucionalidad, hay que trabajar siempre con la persona que esté en un cargo de toma de decisión, porque la política pública también se debe construir en su aterrizaje desde un sentido de corresponsabilidad. Si la ley está escrita y nosotros no nos empoderamos de la misma, sigue siendo letra muerta, ¿no? Entonces hay que tenerlo muy, muy claro. Pero bueno, empieza entonces la implementación de los famosos sellos inclusivos por parte del municipio de Quito, ¿no? Y en esa reunión de trabajo me dicen, vamos a implementar un proyecto maravilloso que se llama los sellos inclusivos. Y digo, sí, pero ese es un proyecto de la sociedad civil. Entonces empezamos con la primera estrategia de pinkwashing terrible en la ciudad de Quito. Estos sellos inclusivos municipales han sido entregados a más de 800 establecimientos en todo el distrito metropolitano. ¿Sí? ¿Bajo qué criterios? Cumplir un 60%, ¿sí? Pero ¿dónde quedó el trabajo de la sociedad civil? ¿Dónde quedó la voluntad real de que sean las organizaciones y la propia ciudadanía quien pueda calificar o no a un establecimiento como inclusivo? Entonces, una estrategia ciudadana se volvió una manipulación político-partidista por parte de un espacio de poder. Ese son el tipo de cosas que nosotros no podemos seguir permitiendo. La manipulación de la causa, la manipulación de las luchas y en este caso la manipulación de los temas del LGBT, que no solamente pasa a nivel de Ecuador, sino es a nivel mundial. Estamos siendo vistos como grupos, como targets marqueteros para una repotencialización de consumismo y de hipercapitalismo que ya hasta este momento está sin fronteras. Para todo esto se generó este desarrollo de estos sellos inclusivos
sin la más mínima cercanía de las organizaciones de LGBT, quienes impulsamos el desarrollo de este proceso. Luego de esto tuve la oportunidad de coordinar la agenda de derechos también de jóvenes con la prefectura de Pichincha. Este fue un trabajo realmente muy interesante y vemos también cuando no existe una interacción, cuando los canales de comunicación no están bien cohesionados. Por un lado, tú tienes una institución fuerte, ¿sí?, dentro del Consejo Provincial, que es la que quiere trabajar en pro y en beneficio de los grupos prioritarios, en este caso de los jóvenes, ¿sí?, y quiere desarrollar agendas que permitan cambiar la realidad de vida de los jóvenes en sus propios territorios. Y estábamos hablando a nivel de Pichincha, era todo un reto. Yo, joven citadino como tal, muy poco había conocido de los diferentes espacios que contemplaban la provincia de Pichincha. Y asumí el reto y nos fuimos para crear este documento de derechos de las juventudes. Pero ¿qué nos dimos cuenta? De que por más buena voluntad que existía dentro del Consejo Provincial para poder crear este insumo de agenda, la realidad en el territorio, en cada uno de los otros cantones, era completamente diferente. Las juventudes eran manipuladas porque la persona que tomaba las decisiones dentro de estos espacios estaba conectada específicamente a un partido político. Entonces, graves problemas que pasan en la territorialidad es porque la gente que llega a un espacio de poder no trabaja en beneficio de la gente, sino trabaja en beneficio de la estructura del partido político. Trabaja en beneficio de sostener un imaginario que realmente no va a beneficiar la calidad de vida, sino que solo va a tener un espejo, un espejismo, mejor dicho, ¿sí?, de que aparentemente se está trabajando, en este caso, por los grupos de atención prioritaria. Lastimosamente, a nivel de provincia como de Pichincha, en este caso como tal, es muy complejo hablar sobre la diversidad sexogenérica en espacios que sobrepasen la capital. Es un tema muy complejo y, ojo, no es porque sea un tabú, es porque a la gente le incomoda, es porque a la gente le molesta. Y ahí es cuando se genera un problema mucho más fuerte, que también ya lo mencionaba Silvia y lo mencionaba Chechi, y es cuando las personas LGBTI, la mayoría de veces, de manera muy errada, creen que migrar hacia las ciudades más grandes va a ser la solución, no solamente ante el tema de discriminación, sino también para mejorar su calidad de vida en cuanto a estudios, en cuanto a vivienda, en cuanto a empleo. En Quito, como capital del Ecuador, tenemos una población LGBT, no solamente de quienes hemos nacido en esta ciudad, sino también de quienes vienen desde otras provincias esperando mejorar su calidad de vida, y ahora, en el momento actual, una población enorme de diferentes personas, puntualmente de Venezuela, que están viviendo en nuestro territorio. ¿Qué ofrece? ¿Qué está ofreciendo el gobierno, los gobiernos autónomos y descentralizados para mejorar la calidad de vida de estas personas? La movilidad humana, la movilidad de personas LGBT al interno del Ecuador hace que las personas LGBTI dentro de Quito vivan en situación de callejización, tengan trabajos informales o realmente no tengan empleo, aumente el trabajo sexual de manera alarmante y, por ende, aumenten el número de cantidad de personas viviendo con VIH. Entonces, esta lógica de querer llegar a las ciudades para mejorar la calidad de vida, en realidad no es real, no es como todas las personas piensan. Para esto, tiene que los gobiernos autónomos y descentralizados activarse y generar algún tipo de acción puntual y concreta que dé solución a este tipo de vulneraciones. Y eso lo van a ver también de una manera mucho más detallada dentro del libro. Para todo esto, nosotros veíamos también que es sumamente importante pensar en la participación política de las personas LGBTI en los espacios de toma de decisiones. La democracia en el Ecuador tiene una deuda enorme con nosotras y nosotros, ¿sí? Los espacios a través de los cuales nosotros y nosotras hemos podido optar por una candidatura han sido muy pocos, ¿sí? En los últimos 10 años, la cantidad de personas LGBTI que han concursado y que han sido parte de los procesos democráticos han sido contados con los dedos. En el año 2017, tras una investigación, evidenciamos que eran 15 personas de la diversidad sexual quienes se atrevían a soñar con llegar a la Asamblea Nacional. 15 personas autoidentificadas, pero también había un grupo muy grande de personas LGBT
que no querían que esto sea público, ¿no? Y esto también tenía sus propias características: la homofobia dentro de los partidos políticos, sociedades hiperconservadoras, pero por otro lado también dentro de la manipulación de los temas del LGBT, a ciertos partidos políticos les conviene tener cuotas de la diversidad sexual para aparentar que son chéveres, bacanes, progresistas, inclusivos, entre un montón de cosas más. Ante lo cual nosotros también tenemos que estar muy atentos. ¿Pero por qué la participación política es importante? Porque durante todos los años, y en el tema, por ejemplo, de las mujeres y lo que le costó a las mujeres llegar a la paridad, tuvo que pasar muchísimo tiempo como tal, para que esto pueda ser una realidad. Pero yo les pregunto, ¿la paridad garantizó una representación real? ¿La paridad ha dado como tal un espacio de poder fuerte en la toma de decisiones para las mujeres en la incidencia política? Yo creo que sí, pero no al 100%. En el caso de las personas del LGBTI sigue siendo de hecho muy nulo. Por eso es que activarnos para la participación política es importante, y que si es que esto tiene que ser competencia de los gobiernos autónomos y descentralizados, por supuesto que sí. Los gobiernos autónomos y descentralizados, dentro de las líneas de participación ciudadana, también les compete el abrir espacios para la formación, para el diálogo y para la construcción de propuestas que permitan que las personas del LGBTI, dentro de sus propios territorios, puedan ser parte de los procesos de cambio que, a nombre de lo político, permitan una representación real en cada una de sus localidades. Quiero concluir en estos últimos 5 minutos. Toda esta información ustedes lo van a poder ver en el libro, y espero me disculpen si es que de pronto me he saltado de un tema a otro. Tiene también mucho que ver, y que lo puntualizo en el libro, con la famosa década perdida para las personas del LGBT. Y este va a ser el tema con el que yo quiero finalizar. Durante los 10 últimos años, en el tiempo del gobierno de Correa, no solamente vemos en este momento con claridad sobre todo el tema de corrupción, mentiras, engaños, etcétera, 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 pero pensando específicamente en las poblaciones del LGBTI, personalmente escribo y manifiesto mi total descontento, porque para nosotros no fue ninguna década ganada, más bien fue todo lo contrario. Nosotros éramos un grupo de amigos, y quiero ponerles ejemplos muy puntuales. Nosotros éramos un grupo de amigos hace 10 años, de hecho un poco más de 10 años, que éramos aproximadamente casi 20 adolescentes jóvenes. Estábamos entre los 17 y los 20 años. Un grupo de peladitos, nos tomábamos la Plaza Foch en ese tiempo, cuando la Plaza Foch recién daba sus primeros pasos, y era de lo más normal ver a las personas LGBT disfrutar del espacio público, disfrutar de su corporalidad, disfrutar de su diversidad. 10 años después, en la ciudad de Quito, no hay un solo establecimiento en el espacio público donde nosotros podamos manifestarnos con libertad. Y es que no podía ser de otra manera. Tanto influyó en el Ecuador tener a una persona tan misógina, tan machista, tan homofóbica, que lo que hizo fue que regrese todo lo que en un proceso se avanzó, y que la figura del macho ecuatoriano tenga la posibilidad de reforzarse y de reafirmarse en su condición de dueño de la vida de las mujeres, pero también dueño de una masculinidad hegemónica que volvió a invisibilizar todas las formas diversas de vivir las masculinidades, y que nos quiere decir a nosotros también como homosexuales cómo debemos ser para no parecer. Es que no pareces gay. Digo, ¿cómo será el parecer, no? Cuando hay hombres heterosexuales tan hermosamente femeninos, ¿sí? Entonces, puntualizo sobre esta década perdida, porque para quienes sí hemos defendido los derechos humanos, animales y de la naturaleza, principalmente los grupos LGBT, los 10 años del Correato significó un retroceso abismal en nuestros derechos. No solamente en que fuimos silenciados para la participación política, no solamente porque se bloquearon los derechos al diálogo ciudadano, porque nuestra lucha fue manipulada, porque se nos impusieron falsas representaciones, pero lo más grave de todo esto es porque aumentó la homofobia, aumentó la discriminación, y sobre todo aumentó este sentir del hombre macho ecuatoriano que se sentía 100% reflejado en esta conducta de quien, a través de las sabatinas, tenía todo el tiempo para deslegitimar a las mujeres en su diversidad,
quien más de una vez habló erradamente de la diversidad sexogenérica, de quien más de una vez volvía del Vaticano reafirmando que el Ecuador es un país que respeta el matrimonio entre hombre y mujer y que si es que las diversidades del LGBTI quieren casarse, eso no va a ser posible durante su tiempo de mandato. Y de hecho mencionó varias veces que las personas LGBT en el Ecuador no quieren casarse, que eso es un deseo burgués de personas LGBTI de derecha. Es decir, hubo una tergiversación terrible sobre nuestros derechos. Pero, y con esto concluyo, a nivel internacional, las y los defensores de derechos LGBTI vivieron pensando que el Ecuador era la panacea de los derechos humanos. Así que se armó, la estructura era tan perfecta para hacer creer hacia afuera que el Ecuador vivía en un marco de derechos realmente garantista, ¿sí? Y la gente estaba convencida de eso. Pero casa adentro, nosotras y nosotros sabemos que no es así. Qué importante entonces es el territorio que garantiza los derechos de las personas cuando le permite a la ciudadanía ser un partícipe directo y constante en la creación de la política pública, en la decisión de los presupuestos que se asignan, pero sobre todo en la ejecución. Y aquí hay que tener en cuenta que también está escrito en el libro, por cierto, la vinculación del Ecuador hacia la Alianza de los Gobiernos Abiertos, ¿no? Lo cual va a dar un giro trascendental en el trabajo de la sociedad civil con los gobiernos locales para poder ejercer una ciudadanía más plena, más garantista de derechos, pero sobre todo que permita a la diversidad ser parte de los procesos de cambio. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y tenemos unos minutos para preguntas puntuales, comentarios o similar para los panelistas. Podemos pasar el micrófono con mucho gusto. Sí. No se va a oír. Hola. Me pareció muy interesante. Soy Lidia García del Consejo Nacional de Igualdad de Género. Me encantaron las tres presentaciones y la cuarta, con María Amelia, todo lo que tú nos estabas mencionando al inicio sobre el tema de territorio y corporalidad, ¿no? Entonces yo tengo dos preguntas puntuales. La primera es para Chechi. Me encantó la idea de descentralizar, y lo digo también como desde el Consejo Nacional de Igualdad de Género estábamos pensando justamente en este tema de descentralización desde nosotras, digamos, nosotros que estamos ahí, en cómo el Consejo Nacional de Igualdad de Género está ubicado solamente en la ciudad de Quito, y la dificultad que tenemos en la vinculación también con territorios locales y las problemáticas locales de género que son totalmente distintas, como ustedes decían, lo que pasa aquí con lo que pasa en Guayaquil, con lo que pasa en Cuenca y con lo que pasa en los territorios rurales. Entonces, tú ahorita me has visto una expectativa súper interesante sobre el tema del trabajo local con los gobiernos autónomos descentralizados de manera distinta. O sea, tenemos conexión, pero creo que nos falta articulación un poco más fuerte. Entonces, de ahí me pareció súper interesante lo que tú mencionabas. Y desde ahí nos vino una pregunta con el tema de las juntas cantonales de protección de derechos y el tema de la ley de violencia, ¿no? Entonces, tenemos ahora la atribución de que las juntas pueden dar medidas administrativas de protección a las mujeres víctimas de violencia en los territorios, pero no sé cuáles son, o sea, entendemos cuáles son las dificultades que tienen las juntas a nivel territorial, incluso ahorita para el tema de niñez y adolescencia. Entonces, este nuevo, digamos, atribución que les da la ley, no sé cuál va a ser la forma en que se va a poder solventar los derechos de las mujeres en territorio si no tenemos un Estado descentralizado. Entonces, desde ahí es como mi primera pregunta, que capaz me la lanzo para ustedes también. Y mi segunda pregunta es más para Silvia y para Danilo, que es cómo ordenar la ciudad, cómo ordenar el territorio sin discriminar y sin vulnerar los derechos de la población LGBTI y de la población trans, sobre todo que ejerce trabajo sexual en las calles. Autónomo, digamos. Entonces, desde ahí es como un poco nuestra preocupación
de mirar cómo ordenas la ciudad, porque como municipio te toca ordenar la ciudad para todo el mundo, pero también tienes ciudadanos autónomos que están ocupando el espacio público de una manera que quizás afecta a los vecinos del barrio. O sea, ahí empiezas ya con los primeros conflictos que hay de ocupación del espacio público con género. Entonces quisiera ahí más bien su visión desde sus formas que han tenido de activismo, además de los diferentes espacios. Era estas como mi pregunta. Y quiero mandarle una cuña también, aprovechando que tengo el micrófono y que capaz de que se empiecen ahí. En el mes de octubre tenemos el 20 de octubre la reivindicación, digamos, de los derechos de las personas trans, sobre todo en este caso, porque hay una lucha de despatologización de los cuerpos. Y el Consejo Nacional de Igualdad de Género, junto con Flaxo también, y junto con el proyecto Transgénero, estamos organizando unas jornadas que las hemos denominado Octubre Trans, y tenemos algunas proyecciones de documentales, algunas mesas de diálogo, y una de ellas precisamente sobre espacio público y población LGBTI, y también tenemos un café tertulia, ¿no? Entonces esto va a ser desde el 23 de octubre al 26 de octubre, y están correctamente invitadas todas para estas mesas de diálogo, para el cine documental y para el café tertulia artístico que va a ser en el Lunda. El resto de actividades van a ser en el auditorio de la Biblioteca de Flaxo, y ya posteriormente estarán viendo la agenda respectiva en las redes sociales. Sí, voy a recoger 2 preguntas más y después volvemos a ustedes, ¿les parece? Yadira, Francisco. Buenos días, un gusto estar aquí. Solamente una reflexión que tengo es porque a mí me sufre mucho como satanizar mucho lo que pasó en la última, de que ponerle el nombre, ¿sí? A eso, porque se da una apertura a que pase lo que pasa en el cine, que estén escogiendo como el peor de los candidatos, que van a aniquilar muchos de los derechos, porque se ha satanizado tanto lo que pasó y se le culpa a la izquierda y se olvida completamente de la historia. Aquí es como los 10 años, los otros años siempre ha habido corrupción, siempre hubo eso. Entonces, mantener en los discursos una perspectiva histórica de recordar que estos 10 últimos años son los que más presentes hemos tenido, porque hubo todo un sistema de comunicación que nos mantuvo atentos y nos hizo como en teoría participar, pero que no fue eso porque estamos aquí mal, sino porque tenemos una historicidad de problemas. Entonces sí, siempre tengo un poco de miedo cuando se empieza como mucho a tomar el punto de partida de los últimos 10 años. Gracias, Yadi. ¿Tenemos? Sí, alguien de las personas que está virtualmente. Nos puede escribir si tiene alguna pregunta en particular. Este es el momento.